Shabbat Shalom para todos, Yahweh les bendiga una vez más. Hoy, Shabbat, quiero tocar con ustedes un tema muy importante. Se llama el hijo pródigo. Todos conocen el hijo pródigo, ¿verdad? Está Lucas 15, creo que es del 22 al 32 más o menos. Lucas 15. Y ahí trata un tema que es el hijo pródigo. Bueno, el hijo pródigo es bastante interesante. Y algunos me van a decir, pero yo ya estudié en la iglesia varias veces, ¿verdad? Pero hay algo profético. Al menos nosotros, cuando nos suele preguntar los hermanos, ¿cómo ustedes son? ¿Cómo es la religión de ustedes? Yo les suelo decir, la verdad que no tenemos religión, no tenemos ni título ni personería jurídica, entonces no sabría qué decir. Somos simplemente un grupo organizado, nos gusta estudiar la Torá y eso. Entonces, así es como nos denominamos. Pero en las iglesias lo que ocurre muchas veces es que la profecía, cuando uno empieza a estudiar profecía, se pregunta qué va a ser el chip, la marca de la bestia, el chip, cómo va a ser los últimos días. Todas esas cosas uno se empieza a preguntar. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la Torá nos dimos cuenta que hay profecías bastante interesantes. Y una de las profecías que más me gustó, y sé que a todos los hermanos les gusta, es el retorno de Efraín, ¿verdad que sí? El retorno de las 10 tribus al pueblo, al terreno de Israel. Sé que muchos no conocen lo que cuando leyó Casa de Israel, Casa de Judá, ¿verdad que sí? Fue un poco extraño, pero me van a entender, me van a preguntar también, ¿qué tiene que ver la Casa de Judá o la Casa de Israel? ¿Qué significa primero con el hijo pródigo? Yo ahora les explico. Vamos a hacer una oración antes de leer la Torá. Baruch Ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato Baruch Ata Yahweh noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torá. Amén. Amén. Como no tenemos hoy proyector, voy a estar leyendo a la antigua. Entonces, tengo acá yo marcado mis versículos también. Y el estudio se llama El hijo pródigo, el regreso de Efraín. Dice el relato, el hijo pródigo tiene una estrecha relación con el retorno de los hijos del norte a la tierra de Israel. Entenderemos que las palabras del Mesías no solo guardan una enseñanza espiritual, sino también la revelación e interpretación de una de las profecías más profundas para los últimos días para Israel como pueblo. Cuando uno está en la iglesia cristiana, sin desmeritar a ninguna iglesia ni hablar mal también, le dicen que la historia del hijo pródigo, es solo espiritual. Se trata de una persona que se fue y de una persona que después volvió, y solamente eso es una enseñanza espiritual. Y algunos dicen así, no, tal hermano se fue, el hermano es pródigo, el hijo pródigo, así se dice. Pero acá van a ver que lo que estaba diciendo Yeshua era un eufemismo. Puede buscar después lo que nos saben de eufemismo. Eufemismo significa decir o tratar de decir una cosa, pero para darle a entender otra cosa, ¿se entiende? Como que yo estoy hablando en doble sentido. Eufemismo es hablar en doble sentido. Entonces Yeshua había cosas que él tenía que decir en el ámbito político, porque Yeshua era político también. Venía a hablar de un reino. Y él tenía que decir algunas cosas, esas cosas eran fuertes, y pocas personas eran las que entendían ese mensaje. Entonces, eso era eufemismo. Y cuando Yeshua estaba hablando del hijo pródigo, estaba hablando de una situación en que estaba pasando el pueblo de Israel. Pero como dije primero, para poder entender este punto, para saber quién es el hijo mayor, quién es el hijo menor, quién es el padre y dónde se fue el hijo menor, tenemos que entender esto primero. Éxodo 19, 5 al 6 dice: Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. ¿A quiénes le dijo esta promesa? Aquellos que saben, a las 12 tribus de Israel. Dijo, ustedes van a ser mi pueblo especial. Le dijo pueblo, no le dijo iglesia, no le dijo religión. Deuteronomio 29, 9 y 10. Guardad pues las palabras de este pacto
y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Entonces, la continuación del Éxodo, estoy leyendo Deuteronomio. Lo que leí en Éxodo hace un momento fue lo que les dijo a ellos antes de que él diga las 10 palabras, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Antes que ellos estén en el monte Sinaí, lo que ahí ocurría era que le estaba dando la constitución. Es como que cuando Paraguay se constituyó como nación, hubo ahí la constitución y tuvieron que venir a firmar unos cuantos directivos. Entonces se fundó la constitución del Paraguay y ahora ya somos una nación. Esto es lo que está pasando acá. Ahora, si dais oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Más adelante le da los 10 mandamientos. Leí Deuteronomio 29 también, dice, guardad pues las palabras de este pacto, que son los mandamientos, ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Hoy estáis todos vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Voy a repetir, dice, hoy estáis todos vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Cuando Yahweh le llamó a Abraham fue el padre de Isaac el padre de Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, amén. Esos 12 hijos se volvieron patriarcas, y los descendientes de esos 12 padres se constituyeron una nación. Por eso son 12 tribus. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Se le es familiar. 12 tribus. Entonces le digo, hoy todos vosotros estáis en presencia de Yahweh. Estaban las 12 tribus. Vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos. Eran 12 departamentos. Como decir, acá tenemos en Paraguay 18 departamentos. 17 departamentos. Esas 12 tribus eran como 12 departamentos. Israel era el nombre general. Entonces, estos versículos que le leí hace un momento fueron promesas y fueron requisitos que se le dijo a Israel en general, cuando estaban las 12 tribus completas. Deuteronomio 28:15 dice, lo que le voy a leer ahora es pueden leer más tarde Deuteronomio 28 y 29, por favor. Porque en Deuteronomio hay una lista de bendiciones si es que se guardan los mandamientos. Será bendito en tu casa, será bendito en lo que amases, será bendito en tu canasto, será bendito el fruto de tu vientre, unas cuantas bendiciones. Pero después dice que si no obedecen los mandamientos, va a ser todo lo contrario. Hay como 64, gracias, amado. Hay como 64 maldiciones. Es decir, hay más maldiciones que bendiciones. Deuteronomio 28:15. Pero sucederá que si no obedeces a Yahweh tu Elohim, estoy leyendo las maldiciones, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Claro que no voy a leer todas las maldiciones porque es largo. Salto al verso 49. Yahweh levantará contra ti una nación lejos. Y esta parte es lo que tiene que guardar atención y guardar en su mente para siempre. Esta maldición es la que Yahweh le puso a ellos. Había bendiciones y esta es la maldición. Yahweh, si es que no guarda el mandamiento, levantará contra ti una nación de lejos. Esto fue una palabra que recibió Moisés. Desde el extremo de la tierra que descenderá, rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Hasta ahora le está diciendo a Israel, antes de esto que yo estoy leyendo, ven, ahora malditos serán en lo que amases, maldito al caminar, maldito el fruto de tu vientre, maldito tu canasto, maldito el fruto de tus manos. Y esta es una de las maldiciones, que si no guardan el mandamiento, una nación iba a venir de lejos y le iba a poseer. 64 y 65. Además, Yahweh te dispersará, es decir, te esparcirá entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y esta parte siempre se me quedó en la mente. Dice que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso, y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí Yahweh te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Eso es depresión. Pero la maldición más fuerte acá, y más lo que enfatizo en este momento, es que va a venir una nación de lejos. Yo estoy diciendo el tiempo de Moisés. Una nación de lejos va a agarrar a las 12 tribus y les va a esparcir por todo el mundo. Y ahí es donde quiero llegar, porque esas 12 tribus estaban siendo gobernadas por David como nación,
12 tribus, pero el resto de la historia ustedes ya conocen. Israel pecó, Israel adoró imágenes, Israel también no guardó la Torá, Israel no respetó a Elohim, y por esa causa vino la maldición de Deuteronomio, que tenían que ser esparcidos por los 4 rincones del mundo. Y este versículo bíblico muchos no conocen, lo pasan por alto, y está en 1 Reyes 11, 30 y 34. Y lo que todo estudioso de la Torá tiene que conocer. Dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Lo que sucedió en este momento es que Salomón se desvió, Salomón adoró imágenes, Salomón tuvo 700 concubinas, y esas concubinas eran paganas, es decir, no eran israelitas, y claro, como eran paganas, tenían dioses. Y esas mujeres incentivaron a Salomón a que él pecara, a que adorase a dioses extraños. Entonces, en un momento dado, el profeta de esa época se llamaba Ahías. Y Ahías recibió la revelación de que el reino tenía que ser cortado de Salomón, tenía que ser sacado de él porque no guardaba la Torá ni guiaba a su pueblo correctamente. Entonces, Ahías dice que tomó una capa nueva, y esa capa nueva era un talit, y la rompió en 12 pedazos. ¿Cuántas tribus son? 12. Rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, el personaje que entra ahora, era el siervo de Salomón. Y Jeroboam era un hombre fiel, Jeroboam era un hombre justo hasta ese momento. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Punto. A partir de ahora, 10 tribus ya no están en manos de Salomón. Ahora las tribus se dividen, ¿se entiende? Entonces, de ahí se saca la enseñanza de que el talit, lo que tenemos acá encima de nosotros, representa el reino, porque el profeta Aarón talit partió en 12 representando la división del reino. Verso 32: y él, hablando de Salomón, tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel. Es decir, Jeroboam ahora va a tener 10 tribus, va a ser un rey aparte. Las 10 tribus van a ser una nación aparte, ya no tiene nada que ver con Judá, que es una de las dos tribus que resta. Pero Judá va a quedar ahora con Salomón. ¿Pero por qué va a quedar con Salomón? Porque él es hijo de David. Y Yahweh prometió a David que su reino iba a durar para siempre. Y solamente por eso Salomón se quedó con un reino, que es Judá. Si no fuera por su padre, él no iba a tener ningún reino. Dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Esta Astoret es uno de los demonios más fuertes y más inmundos que hay en la Biblia. Y en inglés, la pronunciación de Astoret es Ishtar, la misma palabra que se usa para Pascua. Entonces, cuando hay Pascua en Estados Unidos, ellos dicen Happy Ishtar, feliz Pascua. Dice, ellos están mencionando el nombre de una diosa pagana. A Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Amén. Entonces, lo que estuve leyendo fue que las 12 tribus recibieron la Torá. Las 12 tribus se volvieron una nación, eran los 12 departamentos, pero había un aviso que si ellos pecaban iban a ser divididos. Dice que Salomón pecó, hizo todo lo que decían las maldiciones que no tenía que hacer, y ahora el reino se dividió. ¿Se entiende? Ahora son 2 reinos, ya no era uno, ahora son 2. Un reino se llama ahora Reino del Norte y otro se llama Reino del Sur. El Reino del Norte está las 10 tribus, y en el Reino del Sur, que está con Salomón, hay solamente 2 tribus, que es la tribu de Leví, que tiene que quedarse en Jerusalén, y la tribu de Judá. Esas 2 tribus son las que quedan en manos de Salomón y son las que hasta hoy día están allá en Israel.
Ahora, las demás 10 tribus que se quedó en manos de Jeroboam, que ya está dividido, hasta hoy día no volvió a la tierra de Israel. Hasta hoy día están desaparecidos, al menos identificados ya están, pero no han vuelto a la tierra de Israel, ¿se entiende? Y de eso se trata toda la Biblia, se trata toda la profecía y se trata el tema principal de salvación de Yeshua. Por eso vino a morir Yeshua. ¿Vino a morir por cada uno de nosotros? Sí, pero tiene un significado más profundo. Ahora sí vamos a la parábola del hijo pródigo. ¿Ahora se entiende mejor? Hay un padre, hay un hermano mayor, hay un hermano menor, 2 casas. Voy a leer el hijo pródigo. Amén. Y el hijo pródigo, como dije en un principio, no es solamente una enseñanza espiritual, sino que también tiene una enseñanza profética. Verso 11 y 12. Lucas 15, 11 y 12. También dijo, Yeshua estaba hablando, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La frase un hombre, porque dice también un hombre tenía 2 hijos, ese hombre es usado como una representación de Yahweh, es decir, el hombre en esa parte de la parábola es Yahweh. Y 2 hijos, se está hablando del reino del norte y el reino del sur. Y ustedes van a ver enseguida cómo el padre siempre usa la palabra mis hijos para referirse a su pueblo. El reino del norte es algo que tienen que tener en mente siempre, el reino del norte, el reino del sur. También es conocido como 2 casas, van a escuchar siempre 2 casas. Está la casa de Jacob o la casa de Efraín y está la casa de Judá. La casa de Judá es el reino del sur, casa de Efraín o casa de Jacob es el reino del norte. El relato del Mesías contenía una representación de las 2 casas, bastante común para la época. Es decir, Yeshua estaba hablando, está diciendo, había un hombre que tenía 2 hijos. Y todos los que le estaban escuchando en ese momento entendían de qué le estaba hablando. Sabían que estaba hablando de la tribu perdida, o sea, de las 10 tribus que estaban perdidas, que se fue de la casa. Y de una que estaba ahí, que eran los que le estaban escuchando. Ellos entendían. Ahora, nosotros 2019 años más tarde, no entendemos. Pensamos que es una persona que se fue de la iglesia y que no está viniendo. Le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En Ezequiel 23, 1 y 4 hay algo muy similar. Es decir, Yeshua sacó de ese texto, de ese versículo para su parábola y dice, Yahweh, ese está en Ezequiel 23, 1 y 4. Yahweh se dirigió a mí y me dijo, había una vez 2 mujeres, hijas de la misma madre. Desde jóvenes, estas 2 mujeres se entregaron a la prostitución. ¿Ustedes sabían que la prostitución es semejante a, en la escritura? Idolatría. Es decir, tiene el mismo peso. Prostitución y adorar imágenes o dioses es considerado como prostitución. Dice, en Egipto dejaron que les manosearan los pechos. Y a algunos les parece un poco fuerte el relato bíblico, pero según la historia dice que había mujeres paganas que llegaban a una etapa de su vida que ellos se ponían en las calles, se ponían ropa sensual y pasaban hombres y entonces ellas se dejaban manosear y cobraban dinero por eso. O a cambio de relación sexual, por dinero, por dinero ellos daban el servicio de relación sexual y con ese dinero que ellos recaudaban entregaban como ofrenda para dioses paganos. Entonces lo que está diciendo acá es que esas 2 jóvenes, acá en Ezequiel, que se hayan dejado manosear los pechos, quiere decir que estaban en idolatría, están cometiendo actos de idolatría y perdieron su virginidad. La mayor se llamaba Aholá. Aholá representa a Samaria, las 10 tribus, y su hermana Aholiba, que representa al reino del sur. Yo las tomé por esposas y me dieron hijos e hijas. Es decir, este patrón que vemos acá de hijos de la escritura, van a encontrar muchos. O sea, Yeshua no fue el único que dio este ejemplo. Patrones de 2 hermanos a lo largo de la escritura. Te van a ver que ahí es muy interesante. Caín y Abel, 2 hermanos, uno murió, uno era justo, otro se fue. Isaac e Ismael, hijos de Abraham, uno era hijo de la luz o justo, el otro era rebelde. Jacob y Esaú también, 2 hermanos. Y las 2 varas. Las 2 varas están en Ezequiel 33, 34 si no recuerdo mal.
Y si nosotros leemos las dos varas, dice, junta las dos varas, uno será Efraín y otro será Judá, juntan las dos varas y serán uno solo en tu mano, es decir, van a ser uno solo, un solo pueblo. Dice, y la frase, el padre dividió sus bienes en dos, hace referencia a la repartición del reino con Jeroboam y Roboam. Hace un momento yo leí acá Primera de Reyes 11 y decía que hubo una división. Entonces dice en la parábola que él dividió los bienes. Y estaba hablando que le dio todo lo que Yahweh le había dado a través de la tierra, a través del pacto, a través de los años que ellos estuvieron guardando Torah. Todo eso ellos llevaron. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ya juntó su herencia, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, ese hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a la idolatría que representa a las 10 tribus o Efraín. Voy a llamarle Efraín a partir de ahora para no decir 10 tribus. Juntó todo lo que tenía, agarró todas las bendiciones que una vez había recogido y se fue lejos y vivió perdidamente, es decir, en idolatría, vivió sin guardar la Torá, sin guardar los pactos. Y en 2 Reyes 17, 5 y 7 dice, ahí van a ver cuando los asirios, que era el pueblo asirio, dice 2 Reyes 17, 5 y 7, luego invadió el país entero, hablando de Samaria, y atacó a Samaria. Samaria es la capital de las 10 tribus, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria, y los estableció en Jalá, en la región de Jabor, el río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahweh, su Elohim, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses. Entonces, dice que el hijo menor un día juntó todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya las 12 tribus no tenían una buena relación. Solo en el tiempo del rey David ellos vivieron tranquilos porque eran gobernados por un rey firme, pero después de eso empezaron a haber divisiones políticas, ya tenían problemas con la tierra. Entonces de esa manera el hijo menor, que son las 10 tribus, se fue lejos. Y acá en este versículo que yo le di, 2 Reyes, dice que Asiria vino y le tomó 3 años, pero tomó a Samaria y lo llevó lejos. Le llevó en la región del Jabor, río del Gozán, y le llevó realmente como esclavos, fueron esclavos. Y ustedes se imaginan que después el reino de Asiria fue tomado nuevamente por Roma. Entonces, los que eran esclavos en Asiria, ahora eran esclavos de Roma y fueron llevados más lejos. Y después vino otro imperio y le llevó más lejos. Entonces, las 10 tribus, en vez de acercarse más a Jerusalén, o acercarse a la región de la tierra prometida en Canaán, ellos se fueron alejando cada vez más. Eso fue lo que pasó con las 10 tribus, que es el hermano menor. El hermano mayor sigue aún en Jerusalén, que es Judá. Y dice que desperdició sus bienes. Esto, el dicho o la frase que haya desperdiciado sus bienes se refiere a las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, tuvo por poco que él sea semilla de Abraham. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces a partir de ahora el hijo pródigo, el hijo menor, se fue lejos, ya perdió todo lo que tenía, ya perdió su herencia, ya no tiene nada de las bendiciones de Yahweh, y ahora se juntó con un ciudadano común y ahora está cuidando cerdos. Y ustedes saben que en la Biblia, en Levíticos 11, el cerdo es el animal más inmundo. Es decir, él es el representante de los animales inmundos. Símbolo de inmundicia es el cerdo. Entonces el hecho de que el hijo menor o el hijo pródigo esté cuidando cerdos representa que él está ahora en un estado de inmundicia. Eso sería un estado de tamé. Entonces, Efraín o las 10 tribus ahora en este momento están en un estado de impureza. No quiere decir que
que una persona esté impuro no quiere decir que sea menos, que no esté salvo, no. Yo, por ejemplo, soy hijo de Israel, soy hijo de Yahweh, estoy salvo, pero puedo estar impuro también. Eso no tiene nada que ver con salvación.